¿Qué define a una familia? ¿Es la sangre? ¿El amor? ¿Un apellido en un papel? ¿Y qué sucede cuando esas líneas se borran? Cuando la sangre se convierte en un laberinto sin salida. Cuando el amor se confunde con la costumbre. Y cuando no hay papeles, no hay nombres, no hay existencia oficial. Existen mapas de nuestro país, de México, llenos de ciudades, pueblos y carreteras. Pero en esos mapas hay espacios en blanco. Vastas extensiones de sierra y desierto, donde la cartografía se rinde. La mayoría piensa que no hay nada allí. Se equivocan. En esos vacíos viven personas. Fantasmas de carne y hueso. Mexicanos sin México. La historia que voy a contarles hoy no es una leyenda de la Sierra Tarahumara. No es un cuento sobre los Rarámuri. Es la historia de una comunidad que se separó de la nuestra hace tanto tiempo que olvidaron cómo regresar. Una tribu sin nombre. Una tribu donde el aislamiento se convirtió en una prisión genética. Donde para sobrevivir, rompieron el tabú más antiguo de la humanidad y lo convirtieron en su única ley. Hoy hablaremos de un lugar en las barrancas de Chihuahua donde los árboles genealógicos no son árboles. Son círculos. Círculos cerrados. Donde los padres son también los hermanos de sus hijos. Donde las madres son también las hermanas. Y donde la herencia no es de tierra ni de dinero, sino de deformidades y enfermedades que la ciencia creía extintas. Esto no es una fantasía oscura, es una realidad indocumentada. Yo soy padre del Valle, y esto es Realidad México. Si crees que estas historias deben salir de las sombras, si crees que ningún mexicano debe ser un fantasma en su propia tierra, suscríbete. Ayúdame a llenar los espacios en blanco de nuestro mapa, a darle un nombre a los olvidados. Porque la oscuridad que vamos a explorar hoy no es la de una cueva, es la del olvido, y es mucho, mucho más profunda. El consultorio del doctor Santiago Ramos en Huachochi era su trinchera de idealismo. Un pequeño espacio rentado con paredes blancas y un título recién enmarcado de la UNAM. Santiago tenía 28 años y todavía creía en su juramento. Había elegido hacer su servicio social en el corazón de la Sierra Tarahumara porque quería marcar una diferencia. No solo firmar recetas en una ciudad cómoda. Su escritorio no estaba lleno de carpetas de tragedias, sino de mapas topográficos, libros de botánica local y manuales médicos sobre enfermedades relacionadas con la altitud y la malnutrición. Era un científico, un hombre de lógica y evidencia. Creía que cada problema tenía una causa, y cada causa una solución. La sierra, para él, era un gran rompecabezas que estaba ansioso por resolver. Afuera, el viento de Chihuahua afilaba sus dientes en las esquinas de los edificios de adobe. El frío era un hecho de la vida, como la pobreza, como la desconfianza de la gente. Santiago pasaba la mayor parte de sus días tratando gripas, infecciones estomacales y la ocasional fractura de algún ranchero. Se sentía útil, pero también sentía que solo estaba rascando la superficie de algo mucho más grande. Una tarde, cuando el sol ya teñía de naranja las cumbres lejanas, la puerta se abrió. No era un paciente habitual. Era un hombre llamado Tobías, un mestizo que comerciaba con algunas de las comunidades más remotas, un hombre de pocas palabras y una piel curtida como el cuero viejo. Rara vez buscaba un médico. Tobías entró y cerró la puerta detrás de él. No se sentó. Se quedó de pie, su sombrero entre las manos. Olía a polvo, a pino y a un miedo que no encajaba con su figura ruda. «Doctor», dijo, su voz baja y rasposa, «necesito hablar con usted. No es para mí».
Santiago dejó sus notas. Claro, Tobías. Siéntate. ¿Qué pasa? Son ellos, los silenciosos, como les decimos por acá. Hizo una pausa, mirando hacia la puerta como si temiera que alguien lo escuchara. Viven más allá del cañón, donde nadie va. No se mezclan, no hablan, pero a veces bajan por sal. Santiago se inclinó, interesado. Había escuchado rumores sobre comunidades no contactadas, pero siempre sonaban a leyendas. Ayer vi a una de sus mujeres, continuó Tobías. Llevaba un niño en brazos, y ese niño... Doctor, ese niño no estaba bien. ¿Qué quieres decir con no estaba bien? ¿Estaba herido? Tobías negó con la cabeza. Sus ojos buscaron las palabras. Number no era una herida. Era su forma, sus manos, su cara. Estaba torcido, doctor. Como si Dios lo hubiera hecho con las obras. ¿Y la mujer? Ella lo miraba como si fuera normal. Una alarma profesional sonó en la mente de Santiago. ¿Puedes llevarme allí, Tobías? El comerciante dio un paso atrás. Nadie va allí, doctor. Es mala suerte. Dicen que el aire mismo está enfermo en ese lugar. Tobías, si hay niños enfermos, tengo que ir. Es mi deber. Solo necesito que me muestres el camino. No tienes que entrar conmigo. Santiago sacó un mapa y lo extendió sobre el escritorio. Solo muéstrame dónde. Tobías dudó. Luego, con un dedo tembloroso y sucio, señaló un área en blanco en el mapa. Una región sin nombres, sin ríos marcados, sin senderos. Es ahí, susurró. Pero le advierto, doctor, lo que sea que encuentre, la sierra se lo traga. Y a veces, también se traga a los hombres que buscan demasiado. El viaje fue un acto de desaparición. Primero en la vieja camioneta de Santiago, por caminos de terracería que se aferraban a los bordes de precipicios vertiginosos. Luego, cuando el camino murió, a pie. Tobías caminó delante de él durante horas, en silencio, abriéndose paso a través de un paisaje de una belleza brutal y aterradora. El aire se enrareció. El sol pegaba con fuerza, pero el viento era helado. El mundo de los pueblos, de la electricidad y del agua corriente, se convirtió en un recuerdo lejano. Aquí, las únicas leyes eran las de la montaña: sobrevivir. Después de casi un día de caminata, Tobías se detuvo en la cima de una cresta. Señaló hacia un pequeño valle escondido debajo de ellos, una cicatriz verde en la inmensidad de la roca. Ahí están, dijo. De aquí no paso. Que Dios lo acompañe, doctor. Y sin más, dio media vuelta y comenzó a deshacer el camino, dejando a Santiago completamente solo. Santiago se quedó allí, mirando hacia abajo. Vio un puñado de chozas de adobe y piedra, humo saliendo de una de ellas. Pero no vio gente, ni escuchó nada, ni el llanto de un niño, ni el ladrido de un perro, ni el sonido de una conversación. Un silencio antinatural pesaba sobre el lugar. Comenzó a descender. Con cada paso, sentía que cruzaba una frontera invisible. La sensación de ser observado era abrumadora. Sabía que desde esas chozas, ojos lo estaban siguiendo. Cuando llegó al fondo del valle, el silencio era aún más denso. Las chozas estaban dispuestas en un círculo irregular. Eran primitivas, pero extrañamente limpias. No había basura, no había desorden. Solo una quietud perturbadora. Y entonces, una figura apareció en la puerta de la choza más cercana. Una mujer joven. Llevaba un vestido simple de manta cruda. Su cabello negro y lacio caía sobre sus hombros. Lo miró sin expresión. Ni miedo, ni curiosidad, ni hostilidad. Solo una pasividad vacía. Santiago levantó una mano en señal de paz. Hola.
dijo en voz alta. Su voz sonó como una explosión en ese silencio. Soy médico. Vengo a ayudar. La mujer no respondió. Simplemente lo observó. Luego, lentamente, otras figuras comenzaron a aparecer en las puertas de las otras chozas. Hombres, mujeres, niños. Todos compartían esa misma mirada vacía. Y algo más. Santiago, con su ojo clínico, comenzó a notarlo. Una extraña similitud en sus rasgos. Pómulos altos, mandíbulas estrechas y una forma particular en los ojos. Era como si todos fueran variaciones del mismo rostro. Un hombre mayor, con el cabello blanco pero el cuerpo todavía fuerte, se adelantó. Parecía ser el líder. No necesitamos médico, dijo. Su español era arcaico, lento, como si las palabras fueran objetos extraños en su boca. Vengo en son de paz, repitió Santiago. Escuché que podría haber niños enfermos. Solo quiero asegurarme de que todos estén bien. El anciano lo miró durante un largo rato. Luego, asintió lentamente y señaló hacia la choza de la que había salido la primera mujer. Entra. El interior de la choza era oscuro y olía a tierra húmeda, a humo de leña y a algo más. Un olor almizclado, ligeramente agrio. El olor de la enfermedad no tratada, de cuerpos viviendo demasiado cerca unos de otros. El espacio era austero. Un fogón en el centro. Pieles de animales para dormir. Unas cuantas vasijas de barro. No había adornos, ni colores, ni nada que indicara individualidad. En un rincón, sentado en el suelo, estaba el niño. El que Tobías debió haber visto. Tendría unos 5 años. Estaba jugando con unas piedras, ajeno a la presencia de Santiago. Santiago se arrodilló lentamente, sacando una pequeña linterna de su maletín. Hola, campeón. Soy Santiago. ¿Puedo ver tus manos? El niño, obediente, le extendió las manos, y el aliento se atascó en la garganta de Santiago. La mano izquierda del niño tenía solo 3 dedos. El índice y el medio estaban fusionados en una sola masa de carne y hueso, con 2 uñas al final. Una sin dactilia severa. Con cuidado, Santiago levantó la linterna hacia el rostro del niño. El labio superior estaba partido en 2, una hendidura profunda que llegaba hasta la nariz. Paladar hendido. Santiago sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Estas no eran heridas. Eran errores de construcción, errores genéticos, y de una rareza alarmante. El viento silbó afuera de la choza, un sonido solitario y lúgubre. Santiago sintió el frío del suelo de tierra subir por sus rodillas. El olor a enfermedad pareció intensificarse. Su mente clínica, entrenada para diagnosticar y categorizar, se sentía abrumada. La probabilidad de que 2 defectos congénitos tan raros aparecieran en el mismo individuo era astronómicamente baja, a menos que el acervo genético fuera peligrosamente pequeño. Levantó la vista hacia la mujer que los observaba desde la puerta, con la misma mirada vacía. ¿Es su hijo?, preguntó Santiago, su voz sonando extraña para sus propios oídos. La mujer asintió. Es Elian. ¿Y el padre? La mujer miró al niño y luego a Santiago. Y con una naturalidad que era más impactante que cualquier grito, dijo: «Su padre es mi hermano». Hizo una pausa y añadió, como si fuera una aclaración sin importancia: «Y también es mi padre». El mundo de Santiago se detuvo. Las palabras rebotaron en su cráneo, sin encontrar un lugar donde asentarse. Padre, hermano. La gramática de la familia, la estructura fundamental de la sociedad humana, se había disuelto en esa frase.
Miró al niño, Elian, y luego a la mujer. De repente, la extraña similitud en los rostros de todos los habitantes tenía sentido. No eran una familia, eran un eco genético que se repetía a sí mismo hasta la degradación. Sintió una oleada de vértigo. El aire en la choza le pareció irrespirable. La lógica, la ciencia, la medicina, todo su mundo se tambaleaba al borde de un abismo de normalidad rota. ¿Hay más niños? Zrenia logró preguntar, su boca seca. La mujer no respondió. Solo desvió la mirada hacia una partición de tela en el fondo de la choza. Hacia un área aún más oscura. Santiago se puso de pie. Caminó hacia la tela como un sonámbulo. El miedo que sentía no era a la violencia. Era un miedo más profundo. El miedo a lo desconocido, a la disolución de las reglas. Apartó la tela. En un lecho de pieles yacía una niña. Podría tener 7 u 8 años. Estaba despierta. Sus ojos, grandes y oscuros, lo miraron. Pero no había inteligencia en ellos. Era la mirada de un animal asustado. Su cabeza era demasiado pequeña para su cuerpo. Microcefalia. Sus extremidades estaban torcidas en ángulos extraños, las articulaciones hinchadas, y de su boca abierta salía un sonido constante, un gemido bajo y monótono. No luchaba. No se movía. Solo yacía allí, un testamento viviente de generaciones de uniones prohibidas. En su mano, deformada y con los dedos también fusionados, apretaba con fuerza una pequeña piedra de río, lisa y blanca. Era su único juguete, su único consuelo, su único universo. Santiago retrocedió dejando caer la tela. El horror lo inundó. No era el horror de un acto de crueldad. Era el horror de un error perpetuado, un error nacido del aislamiento y la ignorancia. Una tragedia genética desarrollándose en cámara lenta durante siglos. Esto no sucedió de la noche a la mañana. La normalización del tabú es un proceso lento, como el goteo del agua sobre la piedra. Para entenderlo, debemos viajar en el tiempo. Debemos reconstruir la historia no escrita de los silenciosos. Imaginemos. Finales del siglo XIX. Un hombre llamado Silas, un predicador mestizo de alguna parte de Zacatecas, desarrolla una teología radical. Cree que el mundo está corrompido por la mezcla. La mezcla de razas, la mezcla de ideas, la mezcla con el gobierno y la Iglesia Católica. Su ideal es la pureza absoluta. Una comunidad autosuficiente, aislada de toda influencia externa. Reúne a una docena de familias, unas 50 almas, y los guía en un éxodo hacia lo desconocido. Hacia la Sierra Tarahumara, un lugar lo suficientemente vasto y hostil como para esconderse del mundo. Se asientan en ese pequeño valle escondido. Al principio, son una comunidad devota y trabajadora. Sobreviven. Las primeras 2 generaciones mantienen la prohibición del incesto. Se casan entre las familias fundadoras. Pero la sierra es implacable. Las enfermedades, los accidentes, los partos difíciles. La población disminuye. Una generación después, solo quedan 3 familias, unos 20 individuos. Los jóvenes en edad de casarse se encuentran con que sus únicas opciones son sus primos hermanos. Silas, o su sucesor, se enfrenta a un dilema teológico. ¿Es peor mezclarse con los impuros del exterior o permitir uniones más cercanas para preservar a la comunidad elegida? Elige lo segundo. La supervivencia del grupo por encima del tabú individual. La primera unión entre primos hermanos se celebra como un sacrificio necesario. Pasa a otra generación. La población sigue siendo frágil. Ahora, las únicas parejas posibles son entre tíos y sobrinas.
La justificación es la misma, la pureza del linaje, la necesidad de sobrevivir. La prohibición original se ha erosionado. Lo que antes era impensable ahora es una opción renuente. Y entonces, el paso final. Pasan las décadas. El mundo exterior se convierte en un mito, un lugar peligroso del que sus abuelos huyeron. Ya no saben por qué están ahí. Solo saben que así son las cosas. La lógica de la supervivencia ha sido reemplazada por la lógica de la tradición. Las uniones entre hermanos o entre padres e hijos ya no se ven como una elección desesperada. Simplemente es lo que se hace. No hay nadie más. La memoria del tabú se ha borrado por completo. No hay vergüenza. No hay culpa. No hay concepto del incesto. Solo existe la familia, una entidad única, cerrada sobre sí misma. El hombre que es tu padre también puede ser tu hermano, porque el concepto de hermano, como alguien fuera del alcance romántico, nunca se desarrolló. Son solo roles, funciones para la procreación. La tragedia no es que rompieran las reglas, es que olvidaron que las reglas existían. Se convirtieron en una especie humana aparte, con su propia normalidad. Una normalidad que estaba escrita en los cuerpos deformes de sus hijos. Santiago tropezó al salir de la choza, cegado por la luz del sol. El aire fresco le quemó los pulmones. Se apoyó contra una pared de adobe, luchando contra las náuseas. Le tomó varias horas regresar por el sendero, moviéndose como un autómata. La imagen de la niña de la piedra blanca grabada en su mente. Llegó a Huachochi al anochecer, cubierto de polvo, exhausto y con el alma rota. Su primer instinto fue ir al pequeño hospital local. Encontró al doctor a cargo, el doctor Benítez, un hombre mayor que lo había visto todo. Santiago, con la voz entrecortada por la urgencia y el horror, le contó lo que había visto. Benítez lo escuchó pacientemente, asintiendo de vez en cuando. Cuando Santiago terminó, el viejo doctor suspiró, un sonido lleno de un cansancio infinito. «Siéntate, muchacho», dijo sirviéndole un vaso de agua. «Lo que viste, nosotros los conocemos. Les decimos los olvidados. Llevan ahí desde siempre. Pero están enfermos». «Zrenia», exclamó Santiago. «Tienen defectos genéticos graves. Necesitan ayuda médica, asesoramiento, necesitan ser reubicados». Benítez sonrió. Una sonrisa triste. «Ayuda», dices. ¿Cómo ayudas a gente que no existe? No tienen actas de nacimiento. No tienen CURP. Para el gobierno de Chihuahua, para el gobierno de México, esas personas son fantasmas. No están en el censo. No votan. No pagan impuestos. No existen. Eso es inhumano. Zrenia, protestó Santiago. Es burocracia, hijo. Que a veces es lo mismo, replicó Benítez. Hace 10 años, un misionero intentó hacer lo mismo que tú. Fue a la policía. Impulsado por una furia impotente, Santiago hizo exactamente eso. Fue a la comandancia de la policía municipal. El oficial de guardia, un hombre con un gran bigote y una barriga que se asomaba por debajo de la camisa, lo escuchó masticando unas semillas de girasol. Cuando Santiago terminó su relato, el oficial escupió una cáscara al suelo. «¿Y qué quieres que hagamos, doctor?» «Que mandemos una patrulla a un lugar donde ni las camionetas del ejército se atreven a entrar». «¿Para qué?» «Para arrestar a un montón de gente que probablemente ni siquiera habla español». ¿Bajo qué cargo? ¿Ser familia? Se rió entre dientes. «Déjalo por la paz, doctor. Hay cosas en la sierra que es mejor no remover». Santiago se dio cuenta de que en Huachochi no encontraría ayuda. Tomó una decisión. Condujo las 5 horas hasta la ciudad de Chihuahua.
a la Secretaría de Salud del Estado. Consiguió una cita con un subdirector, un burócrata de traje gris llamado licenciado Figueroa. La oficina de Figueroa era un mundo aparte. Aire acondicionado, un escritorio de caoba, una vista de la ciudad. Santiago, todavía con el polvo de la sierra en sus botas, se sintió como un intruso de otra era. Expuso el caso con precisión clínica. Habló de sindactilia, de paladar hendido, de microcefalia. Habló de la necesidad de una brigada médica, de pruebas de ADN, de un programa de integración. Figueroa lo escuchó con atención, juntando las yemas de sus dedos. Cuando Santiago terminó, el burócrata carraspeó. Doctor Ramos, su descubrimiento es ciertamente perturbador desde un punto de vista antropológico y humanitario, por supuesto. Su tono era frío, distante. Sin embargo, debe comprender las implicaciones. Si reconocemos oficialmente la existencia de esta comunidad, el Estado adquiere una responsabilidad legal y financiera sobre ellos. Hablamos de proveerles servicios de salud de por vida para condiciones genéticas complejas, educación especial, vivienda. Es un costo enorme, un precedente peligroso. Santiago no podía creer lo que oía. Son seres humanos, son mexicanos. Legalmente, doctor, eso es debatible, dijo Figueroa, con una frialdad que helaba la sangre. Sin documentos que lo prueben, son apátridas en su propia tierra. Francamente, para el presupuesto, es más fácil que sigan sin existir. Santiago sintió el frío del aire acondicionado en su piel. Un frío que se sentía obsceno, contrastando con el calor y la miseria de la choza de Elian. La rabia lo ahogaba, una rabia fría y sin salida. Estaba luchando contra un monstruo sin rostro. Un monstruo hecho de memos, presupuestos y apatía calculada. Desesperado, acudió a una organización de derechos humanos local. Una pequeña oficina con carteles descoloridos en las paredes. Una activista de rostro cansado lo escuchó con empatía. Le ofreció café. Le dijo que su historia era terrible. Y luego le entregó un fajo de papeles. Necesitamos que llenes estos formularios. Documenta todo lo que viste. Nombres, si los tienes. Ubicación exacta. Haremos un expediente. Lo presentaremos ante la Comisión Nacional. Pero te advierto, estos procesos tardan años. Tenemos cientos de casos de comunidades desplazadas, de desaparecidos. Estamos saturados. Santiago miró los formularios. Sintió el peso de la derrota. Su tragedia única se convertiría en un número de expediente más, en una pila de papel, sobre un escritorio en la Ciudad de México. El golpe de gracia llegó una semana después. Recibió una llamada del director del hospital regional, su jefe superior. Santiago, dijo el director, su voz inusualmente seria. Me han llegado informes de que estás haciendo mucho ruido en Chihuahua, sobre una tribu perdida. Es verdad, señor. Necesitan nuestra ayuda. Escúchame, Santiago. Aprecio tu pasión, pero estás pisando terreno peligroso. Esa zona de la sierra, aunque parezca vacía, tiene dueños. Hay concesiones mineras canadienses. Hay intereses madereros muy poderosos. Lo último que esa gente quiere es al gobierno, a los derechos humanos y a la prensa husmeando por ahí, hablando de comunidades indígenas no registradas. Podría detener sus operaciones. Hubo una pausa. Te estoy dando un consejo de amigo. Suéltalo. Olvida lo que viste. Concéntrate en tus pacientes de Huachochi. Si sigues insistiendo, me veré obligado a reasignarte. Tengo una vacante en un dispensario en Ciudad Juárez. No creo que te guste. La amenaza era clara.
El sistema no solo lo ignoraba, lo estaba silenciando activamente. Los intereses económicos de unos pocos pesaban más que la existencia de muchos. La comunidad no solo estaba olvidada por la distancia, estaba deliberadamente enterrada por la codicia. El tiempo pasó. La sierra guardó su secreto. Los silenciosos continuaron su existencia circular, ajenos al mundo que había decidido que no existían. El licenciado Figueroa probablemente obtuvo un ascenso. Las compañías mineras siguieron extrayendo la riqueza de la tierra. ¿Y Santiago? Una parte de él se rompió ese día. El idealismo murió, reemplazado por un cinismo tan frío como el viento de la sierra. Terminó su servicio social en silencio, firmando recetas, curando gripas, con la mirada perdida. Fue transferido a un hospital urbano, lejos de las montañas que lo perseguían en sueños. La historia podría terminar ahí, en la derrota, en el silencio. Pero a veces, una sola semilla puede romper el concreto. No hay un final feliz. No hay un rescate heroico. La comunidad sigue allí, atrapada en su laberinto de sangre. Pero hay un epílogo. Una pequeña grieta en la oscuridad. Años después, en una revista internacional de antropología, se publicó un artículo anónimo, titulado Notas de campo sobre la comunidad endogámica S de la Sierra Tarahumara. Describía con detalle clínico y una prosa llena de un dolor contenido todo lo que Santiago había visto, los defectos congénitos, la estructura social, la ubicación aproximada. El artículo no provocó una intervención gubernamental, pero entró en los registros académicos. Se convirtió en una nota a pie de página, una botella lanzada al océano del conocimiento. Y en la sierra, quizás, la historia no está completamente cerrada. Imagino a una niña de 10 años. Descendiente de Elian, descendiente de Luz. Quizás ella nació con menos problemas, quizás la suerte genética le sonrió. Y una noche, mientras su comunidad duerme, ella se aleja de las chozas, sube a una de las crestas y mira a lo lejos, hacia el horizonte, y allí, a una distancia imposible, ve un pequeño parpadeo de luz. Las luces lejanas de un pueblo, de un mundo que no conoce. Y por primera vez en generaciones, en sus ojos no hay una mirada vacía. Hay una pregunta, una chispa de curiosidad, el principio del fin del aislamiento. O quizás, solo el principio de otro sueño. La tragedia de esta tribu sin nombre no es su genética. Esa es solo la consecuencia. La verdadera tragedia es que son un espejo que nos muestra los rincones oscuros de nuestro propio país. Los otros mexicanos, que decidimos no ver porque su existencia nos incomoda, nos acusa, nos cuesta. El tabú más grande no es el que ellos rompieron, es el nuestro, el tabú de la indiferencia. El pacto de silencio que nos permite vivir cómodamente, mientras otros, en nuestro mismo suelo, han sido borrados del mapa de la humanidad. Yo soy padre del Valle. Y esto es Realidad México.